¿Qué tal, chicos? En esta ocasión vamos a explicar el movimiento circular, que es otro movimiento en dos dimensiones. Vamos a ver de dónde vienen las ecuaciones, que al final resultan muy sencillas, pero su desarrollo suele ser algo complejo. Para explicar el movimiento circular vamos a partir obviamente de un círculo, donde vamos a ubicar un vector, el vector de posición, que parte del origen a cierta parte de la circunferencia. Vamos a hacer una transformación de coordenadas a coordenadas polares, porque pues este vector forma un ángulo con respecto al eje X. Pero el vector pues es X en Y más Y en J. Al momento de hacer esa transformación de coordenadas, pues resulta que X se va a relacionar con la magnitud del radio, o la magnitud de la posición, por el coseno del ángulo. Entonces la parte en X tiene que ver con el coseno del ángulo θ. Y la parte en Y va a tener que ver con el seno del ángulo, porque es el cateto. Es la altura, va a ser la altura a la que se va a encontrar, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esa transformación de unidades, regreso al vector de posición y modifico lo que vale X y lo que vale Y en términos de la magnitud de R, que nada más le voy a poner R, para no tener que estar trabajando tanto con el signo de magnitud. Simplemente va a ser R, que también se le puede denominar pues el radio. Entonces R coseno de θ en Y más R seno de θ en J va a ser mi vector nuevo de posición y me va a dar la ubicación de una partícula en esa trayectoria circular. Lo que hago a continuación es voy a derivar, porque me interesa saber cómo es la velocidad y luego tengo que saber cómo es la aceleración. Entonces derivo ese término que he acabado de escribir con respecto al tiempo. Entonces aquí he expresado la derivada con respecto al tiempo de ese vector. La derivada de un vector va a depender en principio de R y de θ. Con respecto al tiempo tengo que utilizar la regla de la cadena porque son funciones diferentes. Entonces la primera va a ser la derivada de R con respecto al tiempo por el coseno y el seno, cada uno en su dirección X y en Y. Siguiendo la regla de la cadena, o la regla del producto, perdón. Ahora va a ser R por la derivada de coseno y del seno, cada uno en su propia dirección. Cuando yo derive la derivada de R con respecto al tiempo, me va a quedar una velocidad que yo le he puesto sub R, ahorita vamos a ver quién es. Y esta solamente me está indicando su dirección, coseno de θ en Y, seno de θ en J. Y acá, cuando yo derive la función coseno del ángulo y la función seno del ángulo, me van a sacar una derivada del ángulo, porque ahí se utiliza la regla de la cadena para derivar una función trigonométrica. Recuerden que la derivada de una función trigonométrica es la derivada de la función por la derivada de lo de adentro, que es su ángulo. Entonces por eso aparece dθ en dt. Y esa es la dirección de esta cantidad que aquí aparece. Esa dθ en dt se le llama velocidad angular. Y esa BR es como la velocidad con la que aumenta la magnitud del radio. Pero por simplicidad no vamos a considerar que esa velocidad exista, porque eso quisiera decir que conforme el movimiento se está describiendo, el radio está aumentando o está disminuyendo en el tiempo. Entonces no tendremos un movimiento circular, sino una especie de movimiento helicoidal, un movimiento que es como una espiral que se abre. Entonces vamos a hacer cero ese término de acá, el primer término que hemos sacado, y nos vamos a quedar con el segundo término nada más, que nos va a involucrar una velocidad angular. De esa forma, pues, bajo esas consideraciones, nuestra velocidad tangencial va a depender de una velocidad angular, omega, y el radio. Este término de aquí con IJ solamente nos está diciendo la dirección, que si nosotros checamos va a ser una dirección que es tangencial a la trayectoria. ¿Cuál sería la magnitud de esta cantidad? Pues ya saben cómo sacar la magnitud, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Resulta que nos va a quedar un seno cuadrado de θ más un coseno cuadrado de θ, que es un 1 en una identidad trigonométrica. Y sacando la raíz nos queda simplemente R por omega. Entonces la velocidad tangencial es R veces la omega, que es una velocidad angular. ¿Qué tanto ángulo se está abriendo cada cierto tiempo? Esa es una de nuestras ecuaciones principales que vamos a utilizar en los problemas de movimiento circular. Si nosotros continuamos derivando para saber cuál sería la aceleración, ahora derivo ese término de velocidad tangencial, lo voy a derivar con respecto al tiempo. Otra vez aparecen RW y ángulos, seno del ángulo, coseno del ángulo. Utilizo la regla del producto para hacerlo. Y como R
va a ser constante, ya dijimos que R no va a cambiar, pues R se sale de la derivada. Es una constante y solamente derivaría este término de omega por su dirección. Derivando, pues nos va a quedar otra vez la regla del producto. Primero derivaría omega con respecto al tiempo, que multiplica a toda la dirección, más omega por la derivada de la dirección con respecto al tiempo. Nos va a aparecer un término que es la derivada de omega con respecto al tiempo, que yo le voy a llamar alfa. Y acá nos va a quedar omega cuadrada porque nos va a volver a salir una derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y nos va a quedar así este término de ahí. Ahora, ¿quién es esa alfa? Esa alfa se le llama aceleración angular y quiere decir que con el tiempo ese valor del ángulo, la abertura del ángulo que está variando, cada vez se está incrementando más o se está disminuyendo. Es decir, como un movimiento acelerado circularmente. Pero como estamos viendo el movimiento circular uniforme, pues la aceleración angular es igual a 0. Solamente nos quedamos con la aceleración que va a tener otro nombre, se va a llamar aceleración centrípeta. Como este término es 0, el de alfa, pues solamente nos queda R por omega cuadrada por esa dirección. Esa dirección es exactamente igual a la del vector posición, pero en sentido contrario. Entonces apunta hacia el centro, por eso se le conoce como aceleración centrípeta. Es la ecuación 1,4, que es otra de las más importantes. Si yo quisiera saber solamente la magnitud de esa aceleración, pues otra vez aplico la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, nos vuelve a aparecer un seno cuadrado más un coseno cuadrado, que se va a hacer 1, y nos va a quedar simplemente R por omega cuadrada, donde la omega pues es la velocidad angular. Si yo sustituyo el valor que tenía de la velocidad angular, que es la ecuación 1.3, ustedes la ven por aquí, que es simplemente R por omega, la velocidad es R por omega. Si yo despejo omega de aquí y lo sustituyo acá, pues tengo otra forma de ver la aceleración centrípeta, que depende del cuadrado de la velocidad tangencial entre el radio. Esta forma suele ser más usual, pero hay que tener en consideración cómo se relaciona la velocidad angular con la velocidad tangencial. Muy bien, y otras cantidades que van a aparecer en el movimiento circular van a ser el periodo y la frecuencia. El periodo pues es el tiempo que tarda el objeto en completar una circunferencia otra vez, en completar un ciclo. Como es un movimiento circular, su circunferencia vale 2πr, que es toda la circunferencia. Entonces el tiempo es esa distancia, es una distancia circular, entre su velocidad tangencial. Si yo los divido, obtengo el tiempo que tardo en dar una vuelta completa. Y la frecuencia, pues, este tiempo del periodo se va a medir en segundos y la frecuencia se mide en hertz, que son segundos a la menos 1. Y también nos va a dar una cantidad de ciclos por segundo que se están cumpliendo. Estas fórmulas también son importantes, la 1.7 y la 1.8, para ver este tipo de ejercicios. Y bueno, vamos a ver un ejemplo del movimiento en 2 dimensiones que tiene que ver con el movimiento circular. Vamos a considerar que un soldado medieval hace girar una cachiporra a una velocidad angular constante de 5 radianes sobre segundo. Hay que determinar a qué velocidad está girando tangencialmente la cachiporra, de tal manera que si la soltáramos, saldría con esa velocidad e impactaría algo. Además, hay que determinar cuál es la aceleración centrípeta que está experimentando. Recuerden que la aceleración centrípeta es algo así como algo que trata de continuar en movimiento. Nosotros lo estamos frenando. La aceleración se relaciona con la fuerza. Entonces, si nosotros conociéramos la masa de la cachiporra, también determinaríamos la fuerza necesaria para tenerla agarrada con nuestra mano. Entonces, eso es importante siempre, la aceleración centrípeta. Ocurre siempre en los movimientos circulares, aunque la velocidad se mantenga constante, como hay un movimiento donde cambia la dirección de la partícula, aparece la aceleración centrípeta. Entonces, además, nos piden el periodo y la frecuencia del movimiento y nos dicen que el radio es medio metro. Entonces, vamos a ver una animación referente a este movimiento. En este ejemplo, analizaremos el movimiento de una cachiporra, la cual es un arma medieval. La velocidad angular con la que gira es de 5 radianes sobre segundo, pero nos es difícil determinar el periodo, la frecuencia y la aceleración centrípeta que está intrínseca en el movimiento, por lo cual utilizaremos nuestras ecuaciones.
Muy bien, como vimos en la animación, pues se ve claramente que es un movimiento circular uniformemente. La velocidad no está cambiando en el tiempo. Además, el radio tampoco está aumentando. Es un movimiento bastante simple. Y nosotros podemos estimar a simple vista más o menos cada cuánto tiempo se repite el ciclo. Y vemos que es más o menos cada 1.2 segundos. Vamos a verificarlo entonces con las ecuaciones que hemos desarrollado. Como conocemos el radio y la velocidad angular, pues simplemente hacemos sustituciones. Y si yo quiero saber la velocidad tangencial, pues omega por r nos va a dar el resultado. 5 radianes sobre segundo por medio metro de radio nos da 2.5 metros sobre segundo. ¿Por qué no aparecen las unidades de radianes? Porque las unidades de radianes no son unidades físicas, entonces no nos da información física. Si yo conozco la velocidad tangencial, la sustituyo para la aceleración centrípeta, la elevo al cuadrado, la divido entre el radio y me da esta aceleración centrípeta. Si recuerdan, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que este es más grande que la gravedad y le estamos experimentando en el brazo. Si aumentamos la velocidad y se mantiene el radio, la aceleración va a aumentar. Por eso es más difícil mantener algo que estamos haciendo girar, porque este tiende a salir disparado tangencialmente en alguna dirección. Muy bien, si conozco la aceleración, ya conozco la velocidad tangencial, voy a calcular el periodo. Y pues resulta que el periodo es simplemente sustituir 2pi por r, que es el radio, entre la velocidad tangencial, y me da 1.25 segundos. Nosotros calculamos a simple vista 1.2, pero aquí resulta que pues es un poquito más. Y la frecuencia es el inverso del periodo, o sea, se cumple un ciclo cada 0.79 Hz. Entonces, como se ha observado, los resultados que vimos pues son bastante similares. Y este es entonces el movimiento circular uniforme. Aparecen aceleraciones aun cuando la velocidad tangencial no cambia en su magnitud. Eso es lo importante, lo interesante de este tipo de movimientos. Muy bien, yo les recomiendo volver a hacer el ejemplo y pues pueden haber ejemplos parecidos en algún otro lado. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.